Mucho gusto, Mariana. Lorena Beltrán. Bueno, pues ya para empezar así con la entrevista, primero muchas gracias por atender nuestra llamada, por atender la entrevista. Sabemos que estás un poco lejos y que estás con tus niños, entonces pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por esperar. Okay. ¿Cómo iniciaste con la causa de la cannabis? Mira, yo inicié en el 2014. Yo soy de Chihuahua, del estado de Chihuahua, y durante pues varios años he vivido ahí. Siempre he estado yendo y viniendo de Colorado a Chihuahua y en ese entonces, antes de mudarme a Colorado, 2006, fue cuando tomé la decisión de irme de Chihuahua justamente a Colorado. ¿Por qué? Porque estaba viviendo, pues a todos los que estábamos ahí en el estado de Chihuahua y en muchos estados fronterizos nos tocó vivir muy de cerca la violencia que se desató cuando se declaró la guerra contra las drogas, la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Entonces nos tocó ver cosas terribles estando ahí en la frontera. Yo estudié comunicación y cine y en ese entonces estaba trabajando para un medio de comunicación y pues todavía más me tocó vivir muy de cerca, como te comento, desde pues balaceras y violencia en general, estando en la frontera de Ciudad Juárez, que es de las más peligrosas del mundo. Y ya fue en el 2013 que dije, bueno, esto no va a acabar. Mamá soltera, en ese entonces con mi hijo chiquito, la verdad es que me dio ya mucho miedo seguir ahí después de tantos años de que eso no paraba y no paraba y las cosas nada más empeoraban. Entonces decidí irme a Colorado y llego a Colorado a finales del 2013 y en el 2014 se legaliza el uso de la cannabis para uso recreativo en Colorado. Colorado fue el primer estado en Estados Unidos en legalizar el uso recreativo, el medicinal ya estaba legalizado, ya estaba regulado. Entonces, pues se destapa, ¿no? Toda esta cultura canábica, porque lo medicinal, pues al final del día, pues era meramente para eso, ¿no? Para ese uso terapéutico, sí había dispensarios aquí y allá, pero no era tan conocido todavía este tema hasta que no se legalizó el uso recreativo y Colorado empezó a abrir dispensarios, estas tiendas donde conseguir estos productos por todos lados, medios de comunicación viajando de todas partes del mundo al estado de Colorado para ver qué era lo que estaba sucediendo con el tema del uso recreativo. Y bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención precisamente porque pues yo venía de un estado o de un país, por así decirlo, no tan problemático en el tema de la prohibición de las drogas, incluyendo la cannabis. Entonces dije, bueno, pues a mí me toca aprender todo esto. No puede ser que Estados Unidos, el país que prohibió la planta de cannabis en los años 40, 50, cuando entró realmente ya esta prohibición absoluta de la planta, ahora este mismo país, este estado, ¿no? Está legalizando ahora esta planta que duró prohibida por más de 100 años. ¿Cómo lo Eh, recibió la gente? ¿Perdón? ¿Cómo lo recibió la gente ahí en Colorado, esta apertura? Pues la verdad es que siempre hubo un estigma alrededor de la planta en ciertos nichos de la sociedad, pero creo que también en general Colorado ha sido un estado muy progresista, es un estado donde hay una sociedad muy consciente de muchos aspectos, desde el aspecto del cuidado ambiental, la equidad de género, y bueno, pues la cannabis también no fue gran sorpresa para muchos, como te digo, solamente en ciertos nichos, fue aceptado rápidamente, se empezó a mudar muchísima gente, el turismo se disparó, entonces empezó a haber un gran impacto económico, un gran impacto social, un gran impacto ambiental, porque esta planta, pues ya cuando uno la va conociendo y conociendo sus propiedades, pues te das cuenta que es una planta muy noble que nos ofrece muchísimos beneficios, no solamente a la salud, sino a lo que ya mencioné anteriormente a través de sus diferentes usos, incluyendo el cáñamo industrial, por ejemplo. Pero sí fue como yo empecé a trabajar en esta industria, llego a Colorado, veo este boom, yo vengo huyendo, ¿no? de la violencia en mi país, entonces digo, bueno, me toca aprender, lo sentí de verdad como mi misión de aprender de qué se trataba esta industria para en su momento poder llevar todo esto a mi país, porque siempre pensé que iba a regresar
a mi país, ¿no? Yo siempre he querido vivir en México, entonces eso fue lo que hice y me metí a trabajar en una de las mejores empresas que había en ese momento, que es Charlotte's Web, que tiene una gran historia también. Hay un documental muy bonito sobre la niña Charlotte, que en paz descanse, lamentablemente falleció el año pasado por COVID, pero pues ha sido una historia que realmente ha tocado los corazones de muchas personas y a través de este documental que se llama With del doctor Sanjay Gupta por CNN, entonces es cuando vemos por primera vez que se le da un producto derivado de la cannabis a un niño o una niña. Entonces, esto también marcó una pauta muy importante en todo lo que es el mercado de productos altos en CBD. Entonces, trabajando con Charlotte's Web Hemp, que es verticalmente integral, logré aprender todo desde la semilla del producto final, trabajé en una fundación de esta misma empresa para poder ayudar a los pacientes, la educación a los profesionales de la salud. Entonces fue muy completa mi educación a través de esta empresa. Después me metí más en temas recreativos, a conocer la industria recreativa y así poco a poco empapándome de todo este conocimiento. Cuando México empieza a tocar el tema de legalizar la cannabis alrededor del 2016, para entonces ya había varios amparos, ya estaba el amparo de la niña Grace de Monterrey para poder importar un producto de manera legal, y ya estaba también el primer amparo del caso Smart para el autocultivo para uso personal. Entonces, a raíz de esos amparos es cuando empieza un activismo todavía más fuerte en pro de la legalización, principalmente del uso medicinal. Entonces, también entro a participar con este grupo de activistas y cuando menos pienso, pues ya estoy asesorando a legisladores en Cámara de Diputados, en el Senado, durante el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, y pues aprendiendo junto con todos, ¿no? Al mismo tiempo. Y así fue como incursioné en esta industria y bueno, seguimos haciendo ahorita muchas cosas con muchos gorros, muchos sombreros, en lo que esto se regula y se estabiliza y se educa y se desestigmatiza la planta de cannabis y todos sus usos. Para nuestro público, si nos puedes explicar un poco qué es el CBD y cómo trabaja en el cuerpo de las personas. Claro, mira, antes de hablar solamente de CBD, es súper importante que la gente sepa que los seres humanos y los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide. ¿Qué es este sistema? Es un sistema de los sistemas fisiológicos más importantes que tenemos. ¿Por qué no lo conocemos? Bueno, pues porque realmente esta información no nos la proporcionan en la escuela, incluso no hay un conocimiento profundo del sistema endocannabinoide en las carreras de medicina ni siquiera, ¿no? Pero sabemos que contamos con este sistema, que lo que hace este sistema es prácticamente tiene receptores encima de las células, ¿no? Nuestras células, cuando se inflaman, empiezan a pedir ayuda y el receptor que está encima de las células pide ayuda al cuerpo para ayudar a desinflamar la célula. Entonces, ¿qué es lo que manda el cuerpo para que se desinflamen las células? Pues es unas moléculas que se llaman endocannabinoides. Entonces, nosotros mismos los producimos. Producimos estos endocannabinoides. Cuando los llama el receptor, los atrapa y el endocannabinoide desinflama la célula. El 80% de las enfermedades que ataca el ser humano es por inflamación de células. Es la raíz de muchos de los problemas y enfermedades que tenemos como seres humanos. Entonces, al momento de tener estos endocannabinoides, pues nos mantenemos en general más sanos. Estamos deficientes de endocannabinoides por la mala alimentación que tenemos, porque aunque queramos comer sano, ya también las frutas, las verduras, todo el alimento que crece en la tierra ya viene contaminado. Por más que busquemos alimentarnos bien, vienen con tóxicos, fertilizantes, pesticidas, ya no sabemos ni siquiera qué nos estamos comiendo. Entonces, toda esta contaminación en el cuerpo, la contaminación que respiramos del aire, todo esto hace que seamos deficientes de endocannabinoides. Ahora, hay investigación científica que demuestra que compuestos de ciertas plantas son casi idénticos a los endocannabinoides, solo que en las plantas se llaman fitocannabinoides. El cacao los tiene, hay varias plantas que tienen fitocannabinoides, pero resulta que la marihuana es la que más fitocannabinoides tiene. Tienen ahorita conocidos más de 130 fitocannabinoides distintos. Uno de ellos es el CBD,
otro es el THC, el CBN, el CBG, el CBC, y así, ¿no? Más de 100. Entonces, se descubre que estos fitocannabinoides son casi idénticos a los endocannabinoides que nosotros producimos. So, al momento de consumir los fitocannabinoides, nuestro sistema endocannabinoide los atrapa y piensa que es una molécula que nosotros mismos producimos. Entra como llave en cerradura, ¿no? El fitocannabinoide con nuestros receptores. Entonces, nos ayuda a desinflamar nuestras células. Es por eso que la cannabis y sus derivados nos está ayudando a tratar tantas condiciones, más del 80%, como les mencioné, de las enfermedades. ¿Por qué? Porque es por inflamación de células. Entonces ya sabemos, y gracias a la ciencia, desde los años 40, 50, 60, 70, países donde nunca ha estado prohibida la investigación científica, que sabemos que estos compuestos nos ayudan con dolores de cabeza, con migraña, con ansiedad, depresión, fibromialgia, artritis, cáncer, dolores musculares, endometriosis y muchas otras enfermedades más. No es que la planta sea la panacea, pero es que tiene estos compuestos específicos que nos ayudan en nuestro sistema. Entonces no solo sería para paliar los dolores de una enfermedad, sino como la cura misma de ciertas enfermedades. De ciertas enfermedades, sí, si encontramos también ese producto o ese derivado, porque al final del día estás trabajando con una planta. Es como si yo te dijera, es que si te tomas 3 tés de manzanilla con unas gotas de aceite de orégano, con tal dosificación, te va a curar esto. Es difícil decir eso porque cada persona tiene un sistema diferente, ¿no? Un metabolismo diferente y las plantas varían. Incluso la planta de cannabis, sus compuestos varían muchísimo en porcentajes. Entonces, hay que encontrar como esa dosis individual terapéutica para cada persona, pero sí se ha comprobado que muchas personas se curan de ciertas enfermedades. Hay una investigación muy interesante de la doctora Cristina Sánchez de España. Ella tiene muchos años investigando los cannabinoides en el cáncer y podemos ver incluso, hay unas imágenes muy interesantes donde los cannabinoides atrapan, ¿no? Está la célula cancerígena, se ponen alrededor de esta célula cancerígena estos cannabinoides, principalmente el THC, que es uno de los cannabinoides psicoactivos, y ni siquiera tienen que eliminar a la célula. La misma célula cancerígena se suicida simplemente con la presencia de los cannabinoides. Entonces, esto ya está comprobado. Yo no soy doctora, no soy científica, ni mucho menos, pero trabajo con muchos médicos, con muchos científicos. Me he dado la tarea de viajar por todo el mundo. He estado muchas veces en Israel. Organizo un congreso de cannabis medicinal anual y me doy a la tarea de traer a todos estos investigadores y científicos para que demuestren con evidencia, ¿no?, que esto es real. Porque muchas veces como humanidad, como sociedad, hemos perdido el sentido común de muchas cosas. Ahora necesitamos la evidencia y la data hasta para comprobar que las frutas y verduras son buenas para el ser humano, ¿no? Entonces, la data está, la evidencia anecdótica obviamente existe, y bueno, pues definitivamente ayuda con muchísimas enfermedades. ¿Tenemos el dato de cuántas personas actualmente están consumiendo derivado de la cannabis para paliar una enfermedad aquí en México? No, no tenemos esa información, nunca se ha hecho una encuesta nacional de ese tipo. Ha habido una que otra encuesta virtual y salen de pronto ahí ciertos números, pero luego pues no son tan reales porque luego no se le pregunta a más de 1,000 personas, por ejemplo, entonces no tiene mucho sentido arrojar una cifra, pero definitivamente cada vez son más personas, porque como ya se legalizó el uso medicinal en México, pues ya también hay una mayor apertura, se va quitando un poco el tabú, ya que tenemos una regulación de uso medicinal existente. ¿Ha habido, bueno, tú que organizas todos estos foros, ¿ha habido alguna resistencia del sector médico para aceptar pues esta nueva, no sé, medicina? Sí, claro que sí, como en todo, ¿no? En todos los nichos, llámese médicos, llámese científicos, llámese amas de casa, lo que sea, siempre va a haber gente que está en contra. En el área donde están los de profesionales de la salud también.
nos ha tocado en conferencias porque pues obviamente nos interesa escuchar las dos partes. No se trata nada más de tener una conferencia donde todo el mundo hable a favor, sino también nos interesa escuchar a aquellos que están en contra y conocer sus argumentos, por qué en contra. Pero al final del día, cuando lo pones en una balanza, todos los argumentos a favor siempre terminan ganando porque te digo, ya hay evidencia científica al respecto, entonces es muy difícil estar peleando en contra de eso, ¿no? Es más bien los médicos que se presentan en contra es porque todavía tienen un tabú y un estigma y lo siguen viendo como una droga cuando es una planta. ¿Tú consumes marihuana? Yo sí consumo, yo consumo de forma lúdica, personal, como le quieran llamar. Gracias a Dios yo no padezco de ninguna enfermedad y a lo mejor también se lo debo a mi consumo constante de la planta de cannabis, que soy una persona sumamente sana. No me da ni un resfrío, ya me dio COVID y la verdad es que no la pasé mal. Eh, y tampoco me tomé gran cantidad de medicamentos. Yo soy una persona que cree muchísimo en las plantas, entonces me traté con muchos suplementos alimenticios orgánicos y plantas y de forma natural. Pero sí, yo sí consumo, pudiera decir que de manera constante, no lo consumo durante el día, porque yo sí soy una persona que necesito andar súper activa todo el día y a mí el consumir me relaja demasiado, entonces prefiero hacerlo en la tarde-noche, ya después de que acabo mis labores, ya para relajarme, para meditar, para hacer yoga y para descansar, es cuando principalmente me gusta consumirla. ¿Qué tanto afectan todavía los prejuicios hacia la marihuana? O sea, comparando 2016 con la actualidad. En México, Así. pues la verdad es que sí hemos ido evolucionando. O sea, siempre que se empiece a educar, informar a la sociedad, va a haber un avance año con año. No tan grande como el que quisiéramos, porque también no tenemos gran apoyo del gobierno para impartir esta educación. Esperemos que una vez que se termine ya de legalizar los demás usos de la cannabis, porque como te digo, lo medicinal ya está en proceso, justo en un proceso legislativo en estos momentos, la votación y publicación de una ley para uso recreativo o lúdico y el uso industrial de la planta. Pero sí, definitivamente, el 2016 ahora ha habido un gran avance en la apertura y la aceptación de esta planta a nivel social. Te lo digo yo nada más en mi círculo más cercano con mi familia, mi abuela, mis tías, que al principio sí fue como, ¿cómo, no? ¿Cómo? Eso es una droga, ¿cómo puede ser posible? ¿Te vas a volver narcotraficante o te van a meter a la cárcel o te vas a volver una drogadicta? ¿No? Todos estos tabús que tenemos y no los juzgo porque todos vivimos en una época de prohibición absoluta. O sea, al día de hoy toda la gente que está viva en nuestro país creció en prohibición absoluta. Entonces, tampoco se vale juzgar a las personas que siguen teniendo estos tabús y estas ideas en contra porque no les ha llegado tampoco la información correcta o esa educación, pero sabemos que poco a poco se van a ir abriendo conforme más se presenten más testimonios, por ejemplo, en temas de salud. Hay muchos testimonios de pacientes que hemos visto en los noticieros también, en el control de convulsiones, en la reducción de dolores ocasionados por quimioterapias y muchas otras cosas. Entonces creo que a partir del tema médico es donde la gente más o menos empieza a cambiar su perspectiva negativa hacia la planta. ¿Qué tanta apertura han encontrado con este gobierno federal y con esta legislatura para poder avanzar en esta legislación? Pues mira, la verdad es que sí hay apertura. A pesar de que la primera ley de uso medicinal se aprobó en el gobierno de Peña Nieto, este gobierno vino a implementar la reglamentación de esa ley, que salió apenas ahora en enero del 2021, se publicó el reglamento para uso medicinal. Debido a los diversos amparos que se generaron desde el 2015, que también hay que recordar que la juez de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces era la señora Olga Sánchez Cordero, quien después de ser juez se convirtió en senadora.
del partido Morena. Entonces, ella es la que ha ido impulsando todo. O sea, al aprobar todos estos amparos, se creó la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia, lo cual presiona al Senado y al Congreso en general para regular el autocultivo y el uso personal. Entonces, cuando se pide que se haga eso, el mismo gobierno y principalmente Olga Sánchez Cordero dice, bueno, pues ya hay que aprovechar y de una vez regular el comercio. Entonces se implementa un anteproyecto de ley. Primero, el primer anteproyecto de ley lo presentó Olga Sánchez como senadora, luego pasa a manos del actual presidente del Senado, el senador Ricardo Monreal. Ha sufrido modificaciones durante los últimos 2 años aproximadamente. Y bueno, pues sigue en discusión y ya la Suprema Corte les pidió que se publicara esta ley antes del 30 de abril. Entonces ahorita estamos en eso. Si sí se va a publicar antes del 30 o se va a pedir otra prórroga más, pero al final del día está avanzando. De una u otra manera está avanzando. Este gobierno tiene, creo que más voluntad que el gobierno pasado en que sucedan las cosas. Yo ahorita he trabajado como asesora externa en ambas cámaras y he visto mucha apertura, principalmente en Cámara de Diputados, que están de acuerdo y que quieren seguir impulsando para que esto sea una realidad y sea una industria próspera, ojalá justa e incluyente para nosotros como mexicanos, ¿no? ¿Cuál sería el ideal de la legalización? ¿Que esté al alcance de todos, sin distinción de edad o...? No, no, para nada. O sea, cuando se trata del consumo, pues obviamente mayores de edad, tal cual, como el alcohol, como el tabaco, que al final del día, pues no hay tampoco como mucha restricción al respecto. Yo he visto menores de edad entrar a un Oxxo y comprar alcohol y comprar tabaco, y que son sustancias letales. O sea, esas sí son sustancias que matan a la gente, ¿no? La planta de cannabis no ha matado a nadie, no existe tal cosa como una sobredosis de marihuana. ¿Por qué? Porque tenemos endocannabinoides. Entonces, es imposible que saturarnos de los fitocannabinoides de la planta nos ocasione algo letal, para nada, porque nosotros mismos los producimos, ¿no? Simplemente hay que tener un consumo responsable. No se recomienda que menores de edad consuman porque están en desarrollo, al igual que cualquier otra sustancia, incluyendo el azúcar, ¿no? Entonces, más bien esa educación tiene que empezar desde casa. Nosotros como padres de familia somos los responsables de ayudar a nuestros hijos a tomar las mejores decisiones, porque al final del día cualquier sustancia está a su alcance. Llámese alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, lo que sea, está a su alcance. Entonces, no podemos seguir apuntando al gobierno o a la sociedad que quiere legalizar y decir, es que ustedes quieren poner marihuanos a nuestros hijos. No, no, señores. La educación empieza en casa. Desde ahí es donde se toman las decisiones. Hay que ponerle las herramientas y la información a los hijos para que sepan allá afuera a qué decir sí y a qué no y cuándo, ¿no? Entonces, en este reglamento, obviamente, no se permite el consumo a menores, hay restricciones en torno al empaquetado, al tipo de producto que se va a vender, que si son gomitas con cannabis, evitar que sean gomitas que parezcan dulces para niños, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero mira, al final del día, la ola la tenemos encima. La ola de la legalización de todos los usos de la cannabis está sucediendo en todo el mundo. México no va a ser ni el primero ni el último. Entonces, más bien hay que asegurarnos que sean unas reglas bien hechas para nuestro país, que beneficie al campo de México, que beneficie a los agricultores, a los pequeños cultivadores que han estado cultivando la marihuana por muchas generaciones atrás, y que de verdad se les dé prioridad a estas personas en el campo y que haya esta conversación con todos los involucrados y todos los interesados para que de verdad esto fluya y no ocasione más problemas de los que ya ha ocasionado, por ejemplo, la guerra contra las drogas, ¿no? Lo que queremos aquí es todo lo contrario, es encaminar una pacificación del país. No significa que legalizando la cannabis va a suceder de la noche a la mañana, pero es un paso muy importante. Se acabaría con el narcotráfico, con la legalización de la marihuana. No, por supuesto que no, porque el narcotráfico, pues, es de otras sustancias también, no solamente de la cannabis. Si México solamente traficara con marihuana, pues usted diría que sí. Pero desgraciadamente
También somos en México productores de fentanil, hay laboratorios clandestinos por todos lados, hay un tráfico de otras sustancias como heroína, como cocaína, y todo tipo de drogas que te puedas imaginar. La verdad es que luego nos hacemos de la vista gorda o la doble moral no nos deja ver también la realidad, pero pues en los lugares turísticos en nuestro país, como las playas, se venden en cada esquina, los venden los chavitos, chavitos hasta que parecen modelos súper guapos, en cada esquina te abren el menú y te ofrecen todo tipo de drogas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Más bien, si legalizáramos todas las drogas, puede que se reduzca el narcotráfico. No se va a acabar por completo. ¿Por qué? Porque al regular algo siempre se le va a poner un impuesto o va a haber reglas alrededor y siempre va a haber esas personas que no les guste las reglas o pagar impuestos y se van a ir por la vía del mercado negro. Es imposible que eso termine, pero lo que sí puede acabar, obviamente, en su momento, o no acabar, pero reducir definitivamente la violencia. Eso yo creo que sí se puede lograr. Además, el consumo de la cannabis, a diferencia del alcohol, por ejemplo, y esta es un data que existe en estados como Colorado, donde se compara, ¿no? También los padres de familia, por ejemplo, y más en México, que predomina el machismo, que llega el papá a casa borracho. El alcohol te vuelve más violento por lo general. Al menos a mí, alcoholizada, he tomado las peores decisiones de mi vida. Entonces, entra un padre de familia alcoholizado a violentar a su mujer, a golpear a los hijos, y al contrario, entra un papá que consumió cannabis, ¿no? Y lo único que va a hacer es llegar a comer porque te da hambre, te da mucha hambre, te da sueño, o llegas a reírte muchísimo. A mí me pasa, ¿no? Las primeras veces que empecé a consumir, yo tenía 25 años y mi hijo estaba pequeño y él mismo notó, o sea, no sabía qué me pasaba, pero sabía que algo bueno me estaba pasando, porque yo me reía con él a carcajadas, me tiraba al piso a jugar, jugábamos por horas y yo como niña chiquita, súper divertida con él. Entonces, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo de eso? ¿No? O sea, ay, no, es que ya anda marihuana, pero se está riendo con su hijo y se la están pasando súper y están viendo una película y se quedó dormido en vez de llegar a golpear a los hijos, ¿no? Entonces también, o sea, hay que voltear a ver todo el panorama, todo lo que esto abarca. Entonces, para mí, yo en lo personal, que se abre y se legalice todos los usos de la cannabis, sí va a tener un gran impacto positivo en muchas áreas, aunque no lo alcancemos a ver como sociedad, pero a pequeña escala en nuestro círculo se va a empezar a notar. ¿Cuál sería, en todo caso, el beneficio económico para el país? Bueno, el beneficio económico es enorme, o sea, estamos hablando, ya hay cifras que luego arrojan también ciertas empresas de información, de data. Hay una muy importante y popular que es New Frontier Data, que se enfoca en información sobre cannabis a nivel internacional. Y se habla que pues, legalizándose todos los usos de la cannabis en México para el 2025 ya pudiéramos estar generando más de 2,000 millones de dólares en ventas, ¿no? En el comercio, pero yo creo que va a ser mucho más. Va a ser mucho más. Tenemos un área de oportunidad en la parte médica, en el desarrollo de productos, en la investigación científica, incluso los mismos cultivos, ¿no? También en el área recreativa, pues tenemos 5 tipos de licencias hasta ahorita en el anteproyecto de ley. Cada una de estas licencias, pues también genera un impacto económico. La primera es la de cultivo, pues el impacto económico en el campo, la de transformación, que son los laboratorios de extracción. Tenemos también la de distribución, y la de puntos de venta como dispensarios, y hay una licencia integral que puedes hacer todo. Entonces, en todas estas áreas, impacto económico. En la parte industrial necesitamos horas para platicar de eso, porque la parte industrial es hacer uso del tallo de la planta. El tallo es tan fibroso, tiene fibra, tiene celulosa, la cañamisa, perdón, que está dentro del tallo, que es como una maderita, que al secarse se tritura y se vuelve como acerrín y se puede mezclar con cal y para hacer un material de construcción, o se puede procesar sus fibras para hacer textiles, puedes hacer plásticos, papel, biocombustibles, más de 10,000 productos de uso industrial provenientes del tallo de esta planta.
del tallo de la cannabis. Entonces, imagínate, podemos sustituir un montón de cosas que ya existen, que están dañando nuestra salud, que están dañando el medio ambiente, sustituirla por materiales ecológicos como el cáñamo. Entonces, el impacto económico, la verdad, ahorita es difícil de medirlo, pero va a ser enorme. Y más ahorita en estos momentos que hemos sufrido realmente por la pandemia. Hay una crisis económica y de salud terrible y creo que la industria de la cannabis pudiera llegar a ayudarnos a solventar un poquito, ¿no? De todos estos problemas que ya tenemos en nuestro país y más porque tenemos el sello de marihuana. México está reconocido a nivel internacional como productor de marihuana desde siempre. Hubo un cultivador, existe todavía, él todavía vive, ¿no? Que fue el creador de la sin semilla y todas estas también, ideas alrededor de México, de la cannabis, nuestra cultura, etcétera. La verdad es que el mundo está volteando a ver a México. La gente quiere venir a invertir a México. Los mexicanos quieren invertir en esta industria y lo necesitamos más que nunca. Es una industria que abarca todo 360 grados. O sea, va a haber un impacto, imagínate, desde la semilla, ¿no? Hasta el producto final y todo lo que conlleva dentro de este proceso. Entonces, la verdad es que estamos muy emocionados porque esto ya suceda, siempre y cuando las reglas del juego no se violen, no se corrompan. Vivimos en un país un poco complicado debido a la corrupción que hay en nuestro gobierno, debido también a los grupos organizados, a la violencia y demás, pero pues nos mantenemos muy positivos al respecto porque sabemos que la gente que quiere estar en esta industria de manera legal quiere hacer las cosas bien. Entonces, pues hay que esperar a ver, ¿no? Y aprender de los errores de otros países, que si conviene, que no conviene, que ha funcionado, que no. Tenemos también esa gran ventaja y la posición geográfica de México es única en el mundo para el cultivo de la cannabis. Muchos detractores argumentan que legalizando la marihuana se abre la puerta para la legalización de otro tipo de drogas. Ojalá, pues ojalá, como te lo decía, o sea, definitivamente legalizar otras drogas, ¿qué implica? Bueno, si ya las legalizas, quiere decir que va a estar regulada esa sustancia, que el que quiera consumirlas va a poder encontrar un lugar donde adquirir esa sustancia, que mínimo venga regulada, que sepas qué contiene, ¿no? Al final del día, incluso la misma cannabis, si no se cuida cómo se cultiva, ¿no? Si tú te estás consumiendo unas flores de cannabis que vienen con fertilizantes, con pesticidas, con metales pesados, pues te va a hacer daño. No te va a hacer bien esa planta. Cuando tiene tantas propiedades terapéuticas, no te va a hacer bien porque está saturada de químicos. Es lo mismo que sucede con otras plantas, ¿no? Entonces, si tienes una sustancia de pérdida regulada, ya sabes también exactamente lo que contiene y lo que te estás metiendo. Desde ahí, es impartir esa educación de lo que estás consumiendo. Porque luego los que consumen, por ejemplo, cocaína, les va muy mal, ¿no? Porque hay muchos diferentes tipos de calidad, incluso en la misma cocaína y en todas las sustancias. Entonces, por ese lado, ¿no? También es educar al consumidor, ¿no? De decidir, que al final de cuentas cada quien decide que se mete en su cuerpo. Por otro lado, también desvías mucha parte de los recursos económicos que le llega al narco, a estos grupos organizados, a la delincuencia, como le queramos llamar. No me gusta decir narco y generalizar a los narcotraficantes porque así como hay personas buenas y malas dentro del gobierno, también hay personas buenas y malas en cualquier otro nicho dentro de la sociedad. Entonces, a lo que voy es que sí vamos a desviar muchos de los recursos económicos al legalizar todas las drogas. Entonces, al quitarle dinero, economía a los grupos violentos, a los grupos organizados, pues los debilitas, es debilitarlos. Quítales el dinero para que no compren armas, para que no crezcan, para que no manipulen, para que no estén pagando al gobierno para que los dejen operar. Entonces, al reducir su economía, pues empiezan a reducir todas estas cosas que te menciono, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que se regulen y legalicen todas las drogas. Pues sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ti y nada más me queda decir que las personas que todavía tienen estigmas muy negativos al respecto, que es importante también informarnos. Tenemos información al alcance de un clic. No hay excusa para no informarnos y tratar de educarnos al respecto. Y si no quieres educarte, pues
tampoco no juzgues, ¿no? Porque hay muchas personas en este momento que su vida depende de esta planta, depende también para minimizar el dolor, depende también para poder dormir, para controlar la ansiedad, la depresión. Ahora en pandemia pues se disparó muchísimo estos síntomas, ¿no? Depresión, de ansiedad, de estrés, por todo lo que nos está pasando a nivel mundial, ¿no? Con este tema de la pandemia. Entonces, creo que es importante ser un poquito más empáticos con nuestro vecino y si ven a alguien consumiendo cannabis, no apuntarlo y juzgar porque no sabes qué está pasando con esa persona. A lo mejor no es nada más porque quiere drogarse, como dicen, sino están tratando alguna enfermedad o simplemente es algo que les sirve como persona. Entonces, nada más dejarlo ahí y seguir informándose, invitarlos a Cannabis Salud, que es este congreso que hacemos anualmente. Viene Cannabis Salud en agosto, a finales de agosto en Cancún, y Cannabis Salud Ciudad de México a principios de noviembre. Entonces, estaremos compartiendo más información en nuestras redes. Si nos puedes compartir tus redes sociales o alguna página web donde puedan encontrar información. Claro, en redes sociales está el cual Cannabis Salud México. La página web es cannabisalud.com y a través de mis redes personales que son públicas también, como Lorena Beltrán, me encuentran en Facebook, en Instagram, LinkedIn también, y estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier consultoría, cualquier tipo de información que necesiten. Con mucho gusto los puedo conectar si es que no tengo yo esa información que ofrecerles directamente, pero tenemos una red muy grande desde médicos, activistas, legisladores y demás que apoyan este movimiento. A nombre de Todos Política, muchísimas gracias. Gracias a ti.